Buenas noches, mi nombre es Lizeth Natalia Mayorga Cañón, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y hoy vengo a presentarles la aproximación al concepto de comunidad. Bueno, la aproximación a este concepto la voy a dar desde, primero, a la luz del autor Alfonso Torres Carrillo, que con su libro El retorno a la comunidad, y en base a mis prácticas de responsabilidad social. Bueno, esto se va a dar durante la solución de 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la principal característica del concepto de comunidad a la luz de este autor? Este autor nos dice en el primer capítulo de este libro que la comunidad como campo problemático. Entonces dice que el concepto de comunidad es identificada como prevalentes rasgos, intereses y fines comunes. Esta palabra es usada también para nombrar diferentes realidades sociales, el cual remite a un significado de unión, comunión, solidaridad y veracidad. Entonces, existen diferentes tipos de comunidad. Está la local, que ya son los barrios, está la comunidad escolar, la comunidad religiosa, los que pertenecen a la comunidad LGTB, la comunidad universitaria, la comunidad científica, la comunidad nacional, la comunidad global y la comunidad europea. Bueno, también tenemos que este término es usado para territorios pequeños, en su mayoría. En la comunidad encontramos el colectivo, que somos todas las personas, y las entidades que ya son públicas o privadas, mediante programas o acciones. Entonces ya dentro de estas entidades entran las fundaciones, las corporaciones que están en los distintos barrios. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces también lo que se busca en la comunidad es mediante las intervenciones, el desarrollo, la promoción, la participación, la práctica y la educación. La comunidad también cuenta con características comunes, en las cuales están diversos grupos poblacionales. Las prácticas que se dan en estos grupos, la proyección de valores culturales, las formas sociales e ideales políticos y los programas que se desarrollan en estas comunidades. Un claro ejemplo de una comunidad es la comunidad indígena. Estaba arraigada en nuestra historia. Y aparte de esto, es una comunidad organizada, que es movilizada, y lo más importante, tiene un propósito, que es la defensa de las tradiciones culturales, las formas comunes de la propiedad y el poder. Entonces, ¿qué pasa con esta cultura? Esta cultura tiene su lenguaje, tiene sus propias leyes, sus propios cultos, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos la conformación de la comunidad. También encontramos que en la comunidad las comunidades corren ciertos peligros. Unos de esos que voy a mencionar son la corrupción capitalista y del Estado. ¿Qué pasa con la corrupción capitalista? Que desencadena una serie de problemáticas. Vemos la invasión por las esferas de la realidad social. ¿Cuáles son las esferas de la realidad social? Los conflictos entre culturas, entre religiones, entre los sociales, los políticos, los étnicos. La inequidad social es constante, las crisis de Estado y de la economía. Entre estas crisis podemos mencionar la crisis que ahorita actualmente se está viviendo a nivel mundial, que es la del COVID-19. ¿Qué pasa con esta crisis? Esta crisis genera un desencadenamiento por parte del Estado y de la economía de todos los países. También vemos que esta crisis, que empezó como la propagación de un virus, ya ha afectado a muchos países. Sí, entonces ahí ya empieza el desencadenamiento de nuevos problemas sociales. También uno de esos que afecta mucho a las comunidades. Bueno, ahora voy a nombrar de forma más rápida cuáles son los efectos sociales. Entonces encontramos la pobreza, la precarización de las condiciones laborales, el desempleo,
la privatización, la mercantilización de servicios públicos, ya cuando se empieza a cobrar intereses monetarios por servicios como la luz, el agua, ¿sí? Bueno, ahora hablamos también de los intereses monetarios en la educación, en la salud. Para adquirir a estos servicios tenemos que tener o pagar un interés monetario. También hablamos que el Estado se desentiende de la responsabilidad social. Muchas veces el Estado hace como el que no ve, y como no es él el que está viviendo esas problemáticas, solo voltea a mirar por otro lado y ya no interviene en estas comunidades. Entonces, por eso decimos que se desentiende del todo. También hablamos de los conflictos sociales. Se genera la violencia, y la violencia también genera peligro de terrorismo. También hablamos de otro problema como la acumulación del capital, que ya lo había mencionado anteriormente, desarticulación del tejido social, y se crea xenofobia. Un ejemplo claro de la xenofobia es ahorita lo que estamos viviendo los colombianos y distintos países cercanos a Venezuela, ya que este país pasó por una crisis, y esa crisis desencadenó el desplazamiento de estas personas, el cual han llegado aquí a Colombia y pues han hecho cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Por decir así. Y las personas pues se quedan como con lo malo, y por eso se ve como la xenofobia de los colombianos hacia este grupo poblacional. A raíz de todos estos efectos sociales que se han generado, surge prácticas como autodefensa de estas comunidades, que es mediante la experiencia y el discurso. Ellos crean proyectos y movimientos sociales. Los movimientos sociales han sido muy importantes en la historia y en la historia también de las comunidades. Y así finalizamos con el concepto y las características de comunidad. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta, que es, el autor plantea a las comunidades como alternativas al capitalismo. Entonces, el estudiante debe argumentar si el escenario de práctica de responsabilidad social, el cual está interactuado, se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Bueno, primero, para responder esta pregunta, vamos a resolver la inquietud de qué son alternativas al capitalismo. Bueno, entonces, según el autor, nos dice que es importante potencializar a la comunidad. Potencializar en qué? En experiencias, en vínculos, en lazos sociales, en la voluntad, en intersubjetividad, en la solidaridad, en el parentesco, en el cuidado mutuo, en la vida en común y la empatía que se debe dar en esta comunidad. ¿Para qué? Porque esto crean procesos que forman la vida de estas personas y los lazos sociales. Un claro ejemplo que nos mostraba el libro era cómo los grupos indígenas o los campesinos hacían frente a la globalización capitalista. Entonces, ¿cómo hacían frente a estas personas? Luchaban con organización social y económica. Esto era el modo de vida de estas personas, sistemas de valores y proyectos societal. Entonces, estos luchaban por más de 5 años. ¿Para qué? Para la conservación, para la defensa, para la expansión, para la recreación y el modo de vida que ellos llevaban. En esto, estos dos grupos o comunidades resistió y sobrevivió a la dominación. En base a esto, hablamos que las comunidades constituyen vínculos, valores y visión monetaria. Se busca potencializar capacidades. ¿Cómo se hace frente a la dominación capitalista? Potencializando capacidades de cada uno de los integrantes de estas comunidades. Bueno, el capitalismo.
El capitalismo promueve las prácticas de clientelismo, asistencialismo y corporativismo. ¿Qué busca el capitalismo? Estas personas que les falta. Bueno, estas personas no tienen que comer o no tienen ese recurso económico. ¿Qué busca el capitalismo? Bueno, tenga su mercado y ya satisfacimos sus necesidades, pero no están mirando que satisfacen las necesidades de momento. Y esas necesidades luego van a volver a surgir. ¿Qué se necesita? Una verdadera ayuda, pero no, el capitalismo no le sirve eso. Entonces también vemos que nos dice el autor que a mayor mundialización capitalista, más necesidad de la comunidad. Entonces, cuando incrementa el capital, estas empresas siguen enriqueciendo a nivel económico, las necesidades de las comunidades van a seguir aumentando. El capitalismo profundiza los individuos conformistas. El capitalismo no le interesa un individuo que proteste, que salga a defender sus derechos, no, le interesa tener a los individuos conformes. Entonces, ¿qué genera esto también? La destrucción ecológica, el medio ambiente, la desigualdad, la injusticia, el incremento de la pobreza, el desempleo, la violencia, la discriminación, la exclusión y la opresión. Entonces, esto que debilita la posibilidad de emergencia de las fuerzas sociales. ¿Qué pasa cuando hay desigualdad y se generan todas estas problemáticas? Que va a ser mucho más difícil mitigarlas. Bueno, ya analizamos qué es la posición del autor frente al capitalismo. Ahora vamos a analizar esto con el contexto de práctica en el que yo me encuentro ahorita desarrollando. Este es un colegio en el que me encuentro con niños de grado tercero y mi respuesta a esto es posible decir que la comunidad educativa no considera alternativas al capitalismo, ya que a pesar de los efectos que ésta ha generado, tienen la posibilidad de aprender de las realidades, de las experiencias, de las prácticas y valores presentes en los distintos escenarios, y hacen frente a con la unión, un vínculo de valores y visión educativa, entonces en el que a pesar de la adversidad y posición económica luchan por aprender. Los profesores y los directivos buscan garantizar un aprendizaje construyendo y fortaleciendo las capacidades. Entonces, ¿cómo esta comunidad está haciendo frente al capitalismo? Es fortaleciendo las capacidades. Buscan que el niño genere esa meta de vida y se desarrolle a nivel intelectual y a nivel emocional. Bueno, ahora vamos a dar solución a nuestra tercera pregunta y la última, que es: ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto de la construcción a la comunidad? Entonces, decimos que la importancia del sujeto es fomentar la creación de espacios que reúnan a personas con un mismo interés, que busquen un bien común, que tengan un componente formativo que motive a los participantes a participar activamente, que las comunidades se empoderen, compromiso colectivos y la transformación social de los integrantes. También debe formar un sentido de pertenencia muy alta, que acepten las contradicciones y las oposiciones. Bueno, y para dar cierre a esto, es como una gran enseñanza que estos niños nos dejan o me dejan a nivel personal, es que a pesar de su situación económica, ellos siguen adelante por este propósito que es la educación, que es aprender. Entonces, si ellos se encuentran en el aula de clase y resulta algún problema de un compañero que no entiende, ¿qué hacen ellos? Se acercan y si saben, le explican. Y cuando pueden, ayudan a la otra persona, porque es que todos tienen un mismo propósito, que es aprender y formarse como seres humanos. Entonces es como la gran enseñanza que estos niños me han dejado a mí a nivel personal y que nos deberían dejar a todos. Muchas gracias.